morir por la causa de Jesús tiene un gran valor. Estimado es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Tiene un gran valor. Cuando Dios da un testimonio de nosotros en el reino de las tinieblas, nos conocen y nos quieren destruir. Tenemos que siempre mantener, sobre todo, el amor de Cristo. Últimamente me he estado llenando de tantos estudios bíblicos y uno que conseguí en El Salvador, estando ahí por el Super Selectos, conseguí en una free library unos libros cristianos y este es de Louis Seckler, se llama El Señor es mi pastor, lecciones de los salmos. Este es el tomo número 1. Me he estado llenando de estos estudios muy refrescantes, muy edificantes a mi vida. Siempre les recomiendo de que ustedes tomen siempre un tiempo para estudiar la Biblia, para estar con Dios. Hay que estar con Dios, es muy importante. Y uno de mis consejos siempre ha sido también estudiar unos estudios bíblicos, y en este caso se los recomiendo. Lo pudieran buscar en Amazon, no sé si está, se los dejo en el enlace en la parte de abajo, pero a mí me está encantando. Estoy en el tema, ¿qué es lo que se manifiesta en tu vida? Hablando del Salmos 3. Interesantísimo, tiene diferentes tópicos y al final pues tiene preguntas para la meditación. Lo pueden hacer solo o lo pueden hacer acompañado de un amigo o en grupos. Se lo recomiendo. Vivir una vida plena en Dios es saber y conocer nuestro propósito en Dios. Hemos sido diseñados para la exaltación de su nombre. Todos tenemos nuestros días buenos y malos. Y aquí vamos juntos a conocer, a sobrellevarlos a través de las Escrituras y aplicar las verdades bíblicas a nuestra vida diaria. Acompáñame para conversar sobre cómo vivir con amabilidad, clase, fe y propósito. Hola a todos, bienvenidos una vez más aquí al canal, y el tema que voy a tratar hoy es el efecto mártir. Vamos a estar platicando un poco. Es un caso aislado de lo que pasó con Charlie Kirk la semana pasada. Ha pasado en la historia del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Vamos a empezar con el tema del día de hoy. Saben que vengo con tantas energías. Tengo grabado un podcast pero con lo sucedido la semana pasada con Charlie Kirk, lamentablemente, creo que esos podcasts van a subir más adelante. Estoy tomando unos estudios también de cómo gestionar un podcast, unas cosas que estoy haciendo ahí al lado. Tengo también una cita a la universidad. A ver qué tal, hagamos chonguitos, cómo me va en la universidad. Y pues, como les digo, he estado estudiando, empapándome de muchos estudios, de muchos temas, relacionando con mi vida espiritual, con Dios, mi caminar, etcétera, etcétera. Y uno de los temas que estaba meditando en lo sucedido de la semana pasada. Oigan, vayan a buscar su té, su agüita, lo que ustedes quieran tomar. Yo tengo un té aquí que ya no está tan caliente. Estoy tratando de bajarle a la cafeína, pero eso es intento fallido. Siempre vuelvo al café. Pues estaba meditando en lo sucedido y viendo videos de personas, tanto cristianas como no cristianas, ateos, etcétera, 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 y ver lo que se está moviendo mundialmente. Yo creo que si usted es una persona que ve las noticias, creo que estamos llegando al momento en que hay un despertar. No puedo decir que es Charlie Kirk, pero es a raíz de lo que pasó. Pero es el mover del Espíritu Santo, y eso lo tenemos que tener muy en cuenta, que todo lo que se mueve en el ámbito espiritual para la edificación de nuestras vidas siempre es la acción del Espíritu Santo, el actuar, su persona, porque sabemos que en el día de hoy la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu de Dios, está en acción en estos tiempos, desde el momento que llegó en aquel aposento alto hasta el momento que la iglesia sea quitada de esta tierra, que Él nos va a conducir al Padre. Hasta ahí estará en efecto el Espíritu Santo en esta tierra. Pero en el momento, todo lo que sucede en el ámbito espiritual, como un avivamiento, como el mover que está surgiendo ahorita, que es el efecto mártir, es obra del Espíritu Santo. Ahora, Dios no estaba ajeno del el intento sobre Charlie, claro que no. Es más, ¿estaba en los planes de Dios? Claro que estaba en los planes de Dios, porque nosotros tenemos que entender que todo lleva un propósito de Dios.
Ese es uno de los lemas que tengo, que es diseñados para el propósito de Dios. Todo lo que nosotros hacemos lleva un propósito en Dios y sobre todo que lleva a glorificar a Dios. Ahora, ¿qué es el efecto mártir? Esto se puede ver de dos maneras. La primera manera en la que la podemos ver es en algo positivo y algo tradicional. Y va de lo siguiente. El efecto mártir en un sentido positivo y tradicional es el legado y la inspiración que un individuo deja a través de su sacrificio y testimonio por una causa, sirviendo como héroe o ejemplo de coraje, pongámoslo valentía o violencia y fidelidad. Y de la segunda manera que podemos ver esto es en forma negativa psicológica. Es el complejo de mártir. Actitud de autosacrificio y victimismo que una persona adopta para una necesidad psicológica, buscando el sufrimiento para ser el centro de atención y manipulación. El día de hoy nos vamos a enfocar mucho en la primera parte, en el sentido tradicional y positivo. Tenemos 3 puntos. El primero, legado inspirador. Un mártir deja un legado de coraje o valentía o violencia, fe y fidelidad, inspirando a otros a defender sus propias convicciones. Número 2, ejemplo de causa. Su sacrificio sirve como un testimonio poderoso de la verdad o la causa que defendió más allá de las palabras. Aquí estamos hablando del testimonio. Somos cartas leídas al mundo. No necesitamos dar más explicaciones. Nuestras actitudes, nuestro comportamiento, nuestro caminar, nuestras acciones va a dar testimonio de nosotros mismos y de lo que creemos. Y la tercera es conquista el miedo. El mártir conquista sus propios miedos y a través de su ejemplo puede inspirar a otros a hacer lo mismo. Saben que cuando estaba estudiando este tema, yo digo, wow, esos 3 puntos me llaman mucho la atención, porque esos 3 puntos describen a Charlie Kirk en toda la esfera. Era un hombre con una valentía que podía, se iba a las universidades a debatir con jóvenes de diferentes pensamientos, de diferentes culturas, de diferente religión. No tenía miedo de decir que la palabra de Dios era la verdad. No tenía miedo a hablar pro vida, no tenía miedo de defender la familia. O sea, él defendía su punto de vista. Y lo dije en el video pasado. No estaba de acuerdo en todos los puntos, porque el segundo amendment yo no estoy por eso. Y ese es un video que les voy a grabar cuál es mi punto de vista político, y sé que ahí me voy a poner a muchos en contra, pero eso va a ser otro video. El día de hoy quiero hablar sobre el efecto mártir. Él tenía esa valentía. Ahora, también podemos ver que sus acciones, y lo podemos ver ahora, testifica de lo que él creía. Y a raíz de que él fue un hombre o un joven, más bien dicho, con un buen testimonio, ha hecho que muchos, por el testimonio de él, vengan a los caminos de Dios. Y ojo, no quiero decir que esto le quita el efecto o el poder de lo que hizo Jesucristo en la cruz, no, sino que el testimonio de él, así como dijo Pablo, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Al imitar a Charlie Kirk, imitamos a Jesucristo, porque sí, daba un ejemplo de amor, aunque el amor no quiere decir que no te voy a decir la verdad. Y la verdad duele porque te hace libre de tus propias cadenas. El amor significa que yo te voy a decir lo que no está bien a través de las escrituras. Eso es amor. Y él daba el reflejo del amor de Jesucristo. Pero también dejó un legado inspirador que ahora muchos quieren ser o quieren hacer lo que hizo Charlie Kirk. Hablar el evangelio. No quedarse callado. No dejar lo que el evangelio, que es poder de Dios, que es locura para muchos, pero para nosotros el evangelio de la cruz es poder de Dios. Nosotros
el legado que él dejó es que inspiró a otros. Ahora, ¿es un caso aislado Charlie Kirk en estos últimos tiempos? No. Aunque nosotros no vemos lo que pasa en Asia, en esos países árabes, en Medio Oriente, no sabemos lo que pasa. Esto no es un caso aislado. Recuerdo que en los años 2000, ahí cuando estaba empezando ya todo lo de las redes sociales, 2002, 2003 más o menos. Recuerdo que mi esposo, en esos entonces él era mi pareja, mi novio, me mandó unos videos. Y recuerdo que la captura del email decía imágenes gráficas. Míralo si es que lo puedes tolerar. Y el primer video que yo vi fue cómo un hombre bajo captura le aserran el cuello. Miren, eso es algo que yo lo tengo en mi mente, la imagen al ver cómo le están cortando o cómo le están partiendo, le están, no sé cómo decirlo para que no me censuren, le están haciendo un corte, ay, no sé cómo decirlo, en el cuello y ver cómo esta persona perdía el líquido de vida, cómo hizo los ojos. Yo recuerdo eso gráfico y la imagen era en negro y blanco. Ahora, el video que yo vi de Charlie Kirk, que fue, yo puse Charlie Kirk, nunca pensé que no iba a estar censurado. Nunca pensé que lo iba a ver gráfico a plano lleno. Yo dije, pues lo van a censurar porque Meta, Google, todas estas redes sociales son amarillistas, han censurado la libertad de expresión. Y, ojo, quiero decirlo que sí, esas cosas se tienen que censurar porque el alma, nuestros ojos, no pueden ver esas cosas. Hacen el plano cerca y voy viendo cómo le llega la y ver cómo en esas fracciones de segunda al verlo dije, no, él no puede haber resistido eso. Es imposible porque fue la vena yugular, una vena que va hasta el cerebro. Bueno, en fin, los que saben de medicina, es una vena que tal vez lo sintió en ese segundo, pero como se contrajo y estiró los pies, él fue ahí, ya no sintió nada. Pero es un caso aislado. No, lo que pasa es que eso fue televisado y llegó a millones y millones y millones. Tengo versículos que quiero tener aquí de lema para lo que quiero hablar. No sé si va a ser largo, esto tal vez será corto, pero quiero hablarlo y dar mi punto de vista. ¿Saben que se me quemó el aro, verdad? Tengo una luz aquí que tenía en mi softbox, una más fuerte que una luz así de grande, y la tengo aquí como en ángulo. Si ven un poco cambio de luces, por eso mismo. Mateo 5, de 10 al 12 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Esos 3 versículos nos habla de cómo muchos profetas del Antiguo Testamento murieron por causa de la verdad, por causa de Dios. Con lo tengo asociado con Hebreos, capítulo 11, versículo 37 al 39. Me gusta mucho ese versículo, especialmente el 37. Lo he aprendido, me gustó cuando lo leí y va de la siguiente manera. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno.
errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Voy a dejarlo ahí porque el 39 hay que explicar por qué dice la parte final diferente. Y con esto yo lo voy a unir. Miren, hago mi trabajo, no crean que no lo hago. Lo voy a unir con Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 14 y 16, que dice lo siguiente. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados o bendecidos, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él, hablando del Espíritu Santo, es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Y en 2 de Timoteo 8:12 dice, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Es bella la palabra de Dios de la recompensa que nosotros podemos tener por sufrir por Cristo. En una definición, si nosotros perdemos la vida por la defensa del evangelio, por hablar la verdad, por iluminar el camino de otro, tenemos un galardón maravilloso, que es la corona de vida eterna, la corona de justicia, porque lo que hacemos en esta tierra no es en balde. Recuerdan que yo les hablé en el último video de Apocalipsis 6, versículos 9-10, donde la sangre de los mártires clama a Dios por justicia. El morir en Cristo Jesús, no estoy hablando de morir morir naturalmente, morir por la causa de Jesús tiene un gran valor. Estimado es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Tiene un gran valor y ese gran valor trae una venganza de parte de Dios. La justicia del Dios eterno sobre aquel mártir que derramó su sangre por la causa de Jesús no queda sin venganza divina. Aunque para nosotros es triste en la carne y especialmente para su familia directa, su esposa, sus niños, sus padres, sus tíos, sus primos, sus amigos cercanos, es doloroso en la carne. Para el cristiano en Cristo Jesús y para ellos en Cristo Jesús es una victoria, porque no va a quedar impune. ¿Y cuántos ejemplos no tenemos en las Escrituras de hombres que padecieron por la causa de Dios? Uno de ellos que es, para mí, siento yo que es un ejemplo tan tangible, tangible tal vez no sería la palabra, bueno, sí tangible, sí, digámoslo así, es el sacerdote Zacarías. Y no el sacerdote Zacarías, esposo de Elizabeth, no. En 2 de Crónicas, en el capítulo 24, vemos un sacerdote llamado Joiada en el reinado del rey Josías, del rey de Judá. Aunque Josías hizo lo bien ante los ojos de Dios, al final de sus días hizo algo que a Jehová no le gustó. Fue que su corazón, hay que leer entre las líneas también, que su corazón se apartó de Jehová. ¿Por qué? Porque volvió la idolatría al pueblo. Joás hizo todo bien ante los ojos de Dios, pero al final permitió idolatría. Ya para ahí, al final de los días de el rey Joás, y cuando digo al final de los días, no sé si fue un mes, una semana, no lo sé, pero no fue, tampoco no puedo decir, es bien difícil dar cuánto tiempo fue, pero muere el sacerdote Joiada. Dice, mas Joiada envejeció y murió lleno de días, de 130 años era cuando murió. Muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó. Los príncipes de Judá, ellos empezaron otra vez la idolatría.
apartaron el pueblo, apartaron la adoración de Jehová. Y Dios les envió profeta. Ahí tendremos que ver qué profetas Dios envió en el tiempo del rey Joás, y eso pues es un gran estudio a ir a buscar. Pero al ver que él no les escuchaba a los príncipes, a los profetas, que el rey no escuchaba a los profetas, que Dios estaba mandando en Judá, que podemos ver que en Judá estuvo Jeremías también. Creo que también Isaías creo que fue Israel. Bueno, saben que eso de los profetas cuando trabajaron, lo estoy estudiando porque tanto los reyes y los profetas y todo eso, ay Dios mío, la línea de tiempo. En fin, Dios levanta a un hijo del sacerdote Joiadas que se llamaba Zacarías. Y dice aquí, lo estaba estudiando ayer en mi otra Biblia, dice: entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, él también os abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra él, y por mandato del rey Joás, lo apedrearon para matarlo en el patio de la casa de Jehová. Así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él. Él fue quien lo escondió cuando estaba chiquito. ¿Se acuerdan? Cuando hubo la conspiración de Atilia, creo que es el nombre de la Atilia, la que usurpa el reino. Lo esconden al rey Joás. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir: Jehová lo vea y lo demande. Tenemos un mártir por pregonar la verdad. Es que nosotros no estamos exentos a que no nos suceda eso. Y Charlie Kirk fue como el baluarte, aunque lamentablemente fue el baluarte en mostrar y decir: un mártir de los últimos días. Nosotros podemos decir lo mismo. Estamos dispuestos a entregar nuestras vidas por aquel que lo entregó todo en la cruz. Tenemos que nosotros saber que nosotros somos peregrinos y extranjeros. Somos aquel hombre y mujer que tenemos que llevar la causa de Jesús en alto como baluarte y estandarte de la fe, y que sabemos que podemos nosotros mismos poder dejar de existir como los ejemplos que tenemos en la Biblia y como el ejemplo de Charlie Kirk. Pero eso pasa en China, eso pasa en Medio Oriente, donde el evangelio de la cruz no es permitido hablarlo, porque China es un país comunista, porque en esos países árabes la religión es el Islam, y sobre todo los radicales, donde no se puede adorar a Dios con libertad, donde en la iglesia primitiva adoraban dentro de cuevas. Por eso que me lleno de alegría cuando dice en Hebreos 11:38, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra, mucha gente se tiene que esconder para adorar a Dios. Tenemos otro caso que dicen en los libros apócrifos y fuera de los libros que tenemos en el cano de esta Biblia, de que el profeta Jeremías fue también privado de vida por los mismos egipcios. No lo sé, eso sería algo que también tendría que estudiar, pero dicen libros extras fuera de la Biblia que sí murió a manos de egipcios. También tenemos el caso de Isaías. Por eso que nos habla en Hebreos 11:38, que fueron aserrados. Isaías, perdón, si me oye mi pancita porque tengo hambre. Isaías fue uno
también que fue aserrado por decir la verdad. Es que nosotros no estamos exentos a no fallecer por él. Porque tenemos que entender que el morir me es ganancia, aunque la carne, sí, la carne va a doler, le va a doler a los familiares, pero aquel que muere en Cristo no muere, sino que duerme y espera ese día glorioso cuando la voz de esa trompeta suene, cuando llame a todos aquellos que han muerto en Cristo, sean resucitados primero y luego los que hayamos quedado seremos arrebatados. Oiga, es que es una promesa gloriosa aquel mártir que muere en Cristo, aquel hombre y mujer que su vida la perdió por la causa de aquel que lo dio en la cruz. Es que en parte hay que gloriarnos y ya pasó mi duelo y sí me entristece. O sea, no es que pasó mi duelo. Me entristece haber perdido a nuestro hermano en Cristo, pero también sé que la sangre de él, junto con aquellos mártires, está clamando justicia. ¿Qué es lo que Dios va a hacer? Yo no lo sé. Yo no lo sé. Lo que yo sé, que este efecto mártir ha hecho que en todos los países se esté levantando el pregonar que Cristo es Rey. El pregonar Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, a la Santa Trinidad, que es el Dios verdadero. Elohim es el Dios verdadero. Nosotros no tenemos que tenerle miedo, y eso me gusta mucho ese punto, conquistar ese miedo de hablar de hablar la palabra. Cuando nosotros ya no tenemos miedo de decir quién es Cristo, aunque perdamos seguidores, aunque nos tilden de locos. Miren, es hermoso que nos digan, estás loco. Orar es hablar con Dios y podemos entrar confiadamente al Padre con un corazón reverente y humillado. Cuando estaba joven, esto era algo que me gustaba mucho hacer. Y sí, sigo orando porque me gusta hacerlo. Porque puedo exaltar al Padre, puedo poner mis cargas a Él y me puedo comunicar con Él. No me avergüenzo de decirle todo lo que siento porque recuerdo que Él es mi Padre y que Él me ama. No hay un tiempo de oración, pero Jesús nos da un ejemplo de orar. Al menos 1 hora. ¿Recuerdan cuando les dijo a sus discípulos, ¿no habéis podido orar conmigo 1 hora? Bueno, yo lo tomo como ejemplo. Y no, yo no te digo que ores 1 hora todos los días, pero sí que tomes de 15 a 30 minutos y si puedes 1 hora, te lo aconsejo, para que puedas dejarte llenar de su Espíritu Santo. Toca y se te abrirá, pide y se te dará, busca y hallaréis. Recuerda que orar es hablar con Dios. Volvemos al podcast. Tenemos también otro ejemplo bíblico en la palabra de Dios, de un hombre que Jesucristo dio testimonio de él. Y qué lindo es que Jesús dé testimonio de nosotros. Saben que yo sé que cuando nosotros en Dios somos algo, en el reino de las tinieblas nos conocen. Cuando Dios da un testimonio de nosotros, en el reino de las tinieblas nos conocen y nos quieren destruir. Y uno de los ejemplos muy grandes fue Juan el Bautista. Jesucristo lo llamó el mayor de todos los profetas, y no por hacer milagros, sino porque iba preparando el camino, enderezando la senda, preparando el camino porque iba anunciando que Cristo venía, y enderezar la senda porque muchos estaban extraviados y los llevaba a bautizarse para arrepentimiento. Juan el Bautista fue un hombre que le dijo a Herodes en lo que estaba mal: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Incomodaba a Herodes, incomodaba a Herodías. Y cuando nosotros, como Juan el Bautista, incomodamos a otros por decir la verdad, estamos sujetos a perder lo más preciado, que es la vida, porque estamos diciendo la verdad. ¿A quién le gusta que le diga la verdad? A nadie. ¿A quién les gusta que se le diga estás mal? A nadie, porque nosotros queremos vivir a nuestra forma, pero el manual de vida
o las instrucciones en la vida social, en la vida matrimonial, en la vida de hijos, en la vida familiar, en la vida de empleador a trabajador. Todo esto la Biblia lo lleva, lo describe, lo dice como nosotros tenemos que vivir, pero no nos gusta que nos digan, eres idólatra, eres adúltero, eres borracho, eres etcétera, etcétera, lo que se puede decir. No nos gusta que nos afronten. Y lo que ha pasado con el lado de la izquierda es que quieren que las enfermedades o lo que se hacen aquí, yo me identifico como a un vaso. Entonces me vas a hablar porque a mí como vaso. Oiga, tantas enfermedades que hay y que deberían de abrir los centros ya psiquiátricos y aceptar a mucha gente porque no es normal todo eso. A la izquierda no le gusta que se le diga, no, es que lo que estás haciendo está mal. La familia es entre hombre y mujer porque eso es lo que fue establecido por Dios, Adán y Eva. No Adán y Steve o Eva y Fátima. No, Adán y Eva. Y Dios formó a la familia. Y cuando nosotros incomodamos, por decir la verdad, porque esto incomoda, la palabra de Dios incomoda, porque Dios no tiene matices de gris. O es blanco o es negro, o es pecado o es santidad. No hay matices de gris. No hay manera de decir, bueno, es que Dios esto lo va a aceptar así. No, a los sacerdotes de la antigüedad, Dios les daba una vestimenta a los sacerdotes, a los levitas, de cómo mantenerse en santidad. Hasta los sacerdotes tenían que tener una mitra que decía santidad a Jehová, la vestidura de blanca, los calzoncillos, oh Dios mío, porque no tenían que sudar. La vestimenta en los pies llevaban unas campanas, porque si el sacerdote no estaba puro, no estaba santo delante de Jehová, caía sin vida delante de Jehová. La verdad incomoda, pero dice que la verdad os hará libre. Si a mí me hubiesen siempre contemplado, si Dios me hubiese contemplado la vida que yo llevaba, ¿dónde estuviese hoy? Aunque tengo un gran testimonio, les digo, podría hablar de ello. Juan el Bautista, mártir, antes de la iglesia, antes de que se hiciera la iglesia, él también fue mártir porque fue decapitado por Herodes. Cuando Herodías, imagínense, Herodías le baila y Herodes ya, no sé si ya tenía intereses sobre ella. Le dice, pídeme lo que tú quieras, que yo te lo daré. Hasta la mitad de mi reino te doy. Y ella le pide, entrégame en plato de bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Claro, porque le incomodaba que Juan el Bautista decía la verdad. Estamos expuestos a eso. Un mártir también que lo podemos ver al principio de la iglesia. Fue nuestro hermano diácono, nuestro hermano en la fe, que era diácono, Esteban. Esteban fue apedreado por los fariseos, por los del Sanedrín. Y alzando los ojos al cielo, todavía en su momento de expirar, dice que los cielos les fueron abiertos y vio el Hijo sentado a la diestra del Padre, que todavía predicando el Evangelio. Y los más contemporáneos de la iglesia, todos aquellos que murieron en los coliseos, expuestos por leones, por osos, bueno, qué sé yo, qué más barbaridades pasaban en los coliseos. Es que no estamos exentos a morir por amor a Jesús. Esto es normal, esto es algo que nosotros nos tendría que llenar de satisfacción, porque el morir en Cristo es ganancia. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que vivo en la fe lo vivo en el Hijo de Dios. Miren, la verdad que el efecto mártir lo que lleva es que lleva a aquel que está fuera de Dios a los caminos de Dios. Miren lo que se está llevando hasta un creador de contenido que yo admiro, no por lo que hace, sino
porque no tiene pelos en la lengua, es Jeffree Star. Él dice, yo soy un hombre, pero un hombre que le gusta el maquillaje. Me gusta que muchos gays dicen, no, yo soy hombre. O yo no soy mujer. O muchos trans que dicen, yo no soy mujer. Como la Wendy que dice, no, es que yo no soy mujer, yo soy un hombre. Que me quiero parecer a una mujer, pero nunca voy a ser mujer. O sea, eso yo respeto tu pensamiento porque nunca vas a ser mujer. Una mujer nunca va a ser hombre y un hombre nunca va a ser mujer. Y si eso les duele a los de la izquierda, pues lo siento mucho. I'm sorry for you, como dijo bueno, se me olvidó el nombre. I'm sorry for you. Es que la verdad duele. Y la verdad es, o eres hombre o eres mujer, pero ahí no hay matices que voy a ser mujer caballo, que voy a ser no binario. Y esa palabra de no binario no le entiendo porque eso es un término matemático. Non-binary es un término matemático. Le digo, ¿cómo es que no binario? ¿O qué eres? ¿Eres un ser humano o eres un número? En fin, yo podría hablar de muchas cosas. Es lo que quiero decir. El efecto mártir va a ser un efecto positivo de traer personas a Cristo, de cambiar el pensamiento de muchos, cambiar cómo está sucediendo o qué está pasando en la sociedad. Y ese efecto mártir, que lo podemos ver en Charlie Kirk, no es él que ha hecho el efecto. No. Porque él es un simple mortal, como ustedes y como yo. Sino que el efecto lo ha hecho Dios. El Espíritu Santo. ¿De qué? De traer almas al Evangelio. Y yo lo dije y lo vuelvo a repetir. El enemigo se equivocó moviendo su peón. No sé qué jugada de ajedrez hizo, pero le salió mal. Porque lo que está viendo es un despertar en muchos. Lo que está viendo es que muchos están diciendo, ya basta, no me callo. Mi creencia es creer en Dios. Porque nosotros el evangelio no lo podemos llamar religión, pero si podemos poner una etiqueta, pongámosle religión. La religión de la cristiandad, porque seguimos a Cristo. Pero está haciendo que muchos ya no se callen. Es que no nos podemos quedar callados. ¿Miedos a qué? ¿Miedos a que nos hagan algo en el cuerpo? No. Mejor hay que temerle a aquel que puede destruir el alma en el infierno. A ese sí le temo yo. Lo que un hombre me puede hacer, no, porque en el momento me va a doler, sí, claro. Y siempre tenemos que mantener la convicción en Cristo Jesús y ser firmes en lo que creemos. Pero eso no me asusta. Eso no me asusta. Yo sí le temo a aquel que puede destruir mi alma en el infierno. Oh, sí. Por eso que yo camino en rectitud. Por eso que yo trato de vivir mi vida cercana a la palabra. Y saben que eso lo quiero decir porque no me voy a quedar con esto. Por los que le tienen miedo a que su testimonio sea manchado. Saben que entre más la gente habla de usted, eso quiere decir que en Dios somos algo. No me da miedo de que digan X, Z, Y, lo que sea, Zetano, Mengano, Perencejo, lo que sea de mí. A mí me importa como Dios me ve. A mí me importa lo que Él dice de mí. A mí me importa cómo Él piensa de mí. Lo que la gente diga, no me importa porque yo no tengo lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades, contra principados, contra huestes en las regiones celestes. Con eso sí. Pero lo que Él piensa de mí, eso me interesa. Lo que la gente se deja usar por el enemigo, tampoco. Tampoco, porque son palabras, para mí son palabras que se la lleva el viento. A mí, mi testimonio es con Él. Y si entre más hablan de mí, si entre más me critican a mí, es porque algo estoy haciendo en el reino de las tinieblas. Estoy haciendo un efecto. Por eso le digo, el efecto mártir, ¿estás dispuesto tú a dar tu vida por Jesús? A que tus familiares se rían de ti, a que mucha gente te dé la espalda, aunque los de afuera te tilden de loco, te tiren piedras, te traten de atropellar. Fíjense que, hablando de eso,
Nosotros teníamos un vecino, quebeco, blanco, pongámoslo así. Él nos odiaba a muerte. Y recuerdo un día vinieron unos amigos de Toronto y se equivocaron de timbre. Y no era para hacerle mal al vecino, sino que se equivocaron. Y tocaron la puerta del vecino y salió todo enojado y bla, bla, bla. Por varios años él nos hizo la vida imposible. Si yo cantaba, se burlaba de mí. En una ocasión, cuando mi mamá iba para la escuela de adulto, mi mamá salió a las 6 y él le tiró el carro a mi mamá. La gloria sea para Dios, no le hizo nada, le metió un puñete a mi papá. En una de esas últimas, mi hermano ya no aguantó, se le cuadró y bueno, no pasó a más y todo. Y eso era él, porque su esposa no, la esposa no tenía problema. Y un día... Mire, eso es por eso que es importante que nosotros siempre mantengamos compostura. Y un día él estuvo en necesidad. Y nosotros le abrimos la puerta y le dijimos, pase. Bueno, mi papá, más que todo, pase, usa el teléfono, llama a tus amigos y todo. Y de allí él cambió con nosotros. Nosotros tenemos que siempre mantener, sobre todo, el amor de Cristo. Porque el amor de Cristo cubre multitud de pecado. Para terminar, Charlie Kirk fue un ejemplo de un mártir. Es un ejemplo de mártir. Porque mostró amor. Dejó un legado. Su testimonio da testimonio de que era hijo de Dios. Y no le tenía miedo a enfrentarse a otros con distintas opiniones. Siempre manteniendo el respeto y mostrando el estandarte del amor. Esto ha sido todo por el podcast del día de hoy. Quiero que en la parte de abajo ustedes lo hagan retroactivo. Coméntenme aquí si a ustedes les ha afectado el fallecimiento de Charlie Kirk, cómo ustedes pudieran contribuir a la expansión del evangelio, del reino de Dios en los tiempos de hoy. Y se atreverían ustedes a hacer debates públicos en universidades o en colegios o en mismas secundarias, debatiendo a jóvenes con diferentes pensamientos, con diferentes culturas. Lo dije en el último video, a mí me hubiese encantado conocer a Charlie Kirk. Era alguien que admiraba muchísimo, muchísimo por sus debates, no de acuerdo en todo lo que él defendía, claro que no, pero sí lo admiraba por su valentía y pues el legado que ha dejado, no hay que dejarlo caer, aunque voy a decir esto, al que debemos siempre seguir sus pasos son los pasos del maestro. Pero tenemos también hombres y mujeres que nos han dejado un legado que tenemos que llevar y ser ejemplo de eso también. Así que esto ha sido todo por el podcast del día de hoy y nos seguiremos viendo aquí la semana próxima en otro podcast. Los quiero, nos vemos. Bye.